soy muy afortunada porque hay días que entro a mi oficina y encuentro tantos libros y encontrarme uno como Proyecto Magdala, este descubrimiento del siglo I para el hombre del tercer milenio, es una joya. Me adentro en el libro Proyecto Magdala y digo, a ver, espérame, ¿quién es este Jesús García? Autor, ¿no? El que investiga, el que se mete a fondo con la historia de María Magdalena, con este descubrimiento que hace. ¿Quién es este tipo? Es un loco necio, porque qué terquedad para meterte a hacer esta investigación, Jesús. Y llegas a México, estás aquí con tu proyecto Magdala, y yo les pido, por favor, que lean ese libro. Es un libro que tiene un trabajo verdaderamente a fondo. Es un proyecto que excava en sí a las excavaciones de la historia en torno a María Magdalena y tantas otras cosas más. Primero, Jesús, ¿quién eres? ¿Quién es Jesús García? Bueno, primero saludar, dar las gracias por la invitación. Hombre, es un honor. Y nada, Jesús García es un periodista y escritor, nacido en Madrid en 1977. Cuando yo nací, mi madre preguntó, ¿qué he tenido? Un niño o una niña, y le dijeron, un aficionado del Real Madrid. Así que esto es lo que soy, ¿no? Madridista, periodista y escritor. Padre de familia ahora, con 2 niños. Y bueno, buscador de historias. Tú sabes que te dedicas a los medios desde hace algún año más que yo. Sabes que siempre estamos merodeando en torno a ver qué historias pueden resultar no solo interesantes y no solo entretenidas, sino también edificantes, para ir construyendo un poquito un mundo mejor a aquellos que se lean nuestras historias o escuchen nuestras crónicas, que tengan un día mejor ese día, ¿verdad? Ahora, muchos hemos tenido contacto con el personaje María Magdalena, para bien o para mal, criticable o no criticable, real o no real. ¿Qué te dice a ti, María Magdalena? ¿Por qué te apasiona de repente excavar en esa historia que ya contada está, Jesús? Bueno, es verdad que está contada, pero tiene muchísimos matices y muchísimas aristas. Y además yo creo que ha sido injustamente retratada esa figura a lo largo de los siglos. Ha habido mucho ruido en torno a su figura. Desde que yo soy pequeño siempre se ha identificado a María Magdalena, que es una mujer que sale citada en los evangelios, de las que convivieron en esa primera comunidad cristiana con Jesucristo en la Galilea del siglo I. Y siempre se la ha identificado como la pecadora o como la mujer adúltera que Jesucristo salva la vida porque iba a ser asesinada a pedradas. Y yo crecí con esa idea también, hasta que conozco Magdala allí en Israel, conozco el descubrimiento del yacimiento arqueológico y empiezo a investigar no solo en la arqueología, sino también en la historia, y me doy cuenta de que, a decir verdad, las noticias que tenemos de María Magdalena, según los evangelios, nunca se afirma en los evangelios que María Magdalena fuese la pecadora o fuese la mujer adúltera. No se afirma nunca. Eso es una interpretación que ha venido a lo largo de los siglos a través del arte. Pero en los evangelios no nos dice eso. Lo que los evangelios sí que significan, sobre todo, son 3 cosas diferentes. En la primera de ellas se dice que se la cita María Magdalena, de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Esto muchas veces se identifica con que era muy mala o muy pecadora, pero es cierto que en la historia de la Iglesia, que tiene misterios asombrosos por conocer, pues es verdad que muchas veces hay personas muy santas que han sido molestadas o influenciadas por el demonio, y esto no significa que no hayan sido buenas o santas. María Magdalena en realidad no sabemos si fue santa o si no fue santa, si fue buena o fue mala. En los evangelios eso no se sabe, todo ha sido interpretación. Lo que sí sabemos de María Magdalena es que tuvo que ser una persona muy importante en esa primera comunidad cristiana. ¿Por qué? Su nombre en los evangelios aparece en 12 ocasiones, más que el nombre de algunos de los apóstoles. Es la mujer, obviando a la Virgen María, que más veces es citada con nombre y apellidos en los evangelios. Los cronistas de los evangelios, los evangelistas, cuando los que nos dedicamos a escribir crónicas o pasajes históricos, cuando queremos dar notoriedad a las personas más importantes, siempre las citamos las primeras y en más ocasiones. En los evangelios se narra
se cita que había un grupo de mujeres que acompañaba a Jesucristo y a los apóstoles, se dice sirviéndoles en sus necesidades y acompañándoles pues, en las tareas, digamos, cotidianas. Siempre que se nombra a ese grupo de mujeres, que son unas cuantas, la primera, la que encabeza la lista, siempre es María Magdalena. ¿Esto por qué es? Pues porque obviamente tenía que ser una mujer que no pasaba desapercibida. Al revés, era la líder de ese grupo de mujeres. ¿Quiénes estaban? ¿La de Herodes? Sí, pues mira, La mujer hay un de- pasaje del Evangelio que cita de corrido unas cuantas de ellas y empieza diciendo María Magdalena, de la que Jesús había expulsado 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. A mí esta persona me cautiva. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Es decir, la mujer del ministro de Economía de Herodes, que es un personaje bastante antipático para todos, era una de las mujeres que acompañaban la comitiva de Jesucristo. Una mujer bien posicionada, tanto económicamente, no creo que le faltase, como socialmente, era de un estrato social alto. Y además servía con sus bienes, como decía, o sea, apoyaba económicamente la empresa de la primera cristiandad, ¿no? La comitiva que acompañaba a Jesucristo no era solo Jesucristo y los 12 apóstoles. Estamos hablando de un grupo de personas que se movía itinerantemente por Galilea y estamos hablando de más de 100 personas. Lo sabemos porque hay un pasaje del Evangelio también que nos dice cómo Jesucristo envió a 72 de sus discípulos a evangelizar a distintas aldeas. Ella financiaba gran parte de Claro, esto. y muy probablemente, y esto tampoco lo tenemos por cierto, pero es por añadir ideas a la figura de María Magdalena, al ser citada junto a Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, hilándolo también con los descubrimientos que se están haciendo en Magdala, que era un pueblo rico, posiblemente María Magdalena también fuese una señora, bueno, pues de un estrato social alto, que apoyó económicamente esa comunidad itinerante que iba acompañando a Jesucristo. Y esto son unas imágenes absolutamente novedosas en torno a la figura de María Magdalena. Pero más allá de eso, fíjate, lo que a mí personalmente, el impacto que ha tenido en mí María Magdalena es distinto. Se han escrito libros, se han hecho películas, se han lanzado teorías sobre quién era María Magdalena antes de conocer a Jesucristo. Cuando lo que nos dice la historia de María Magdalena es que no importa. Lo importante de María Magdalena no es quién fue antes de conocer a Jesucristo, sino quién fue después. Y esto quiere decir que un encuentro personal con Jesucristo parte tu historia en dos. Da igual de dónde vengas, da igual lo que hayas hecho, da igual quién hayas sido. Para adelante. En el momento en el que existe ese encuentro personal con Jesucristo y su evangelio, que ya lo conocemos todos, hay una vida nueva en la que una persona como María Magdalena, sospechosa de vete tú a saber qué pecados, igual que yo, se convierte, como he dicho, en una persona importantísima en la evangelización. Ten en cuenta que según los evangelios, cuando se narran los episodios de la resurrección, a la primera persona que Jesucristo se aparece y habla es a María Magdalena. Esto no es ninguna tontería. Y es a la que le da la orden de vuelve a Jerusalén y anúnciales lo que has visto. Por eso Juan Pablo II en su día, hablando de María Magdalena, la da el nombre de apóstol de los apóstoles, porque ella evangelizó a los apóstoles diciéndoles al que habíamos visto muerto ayer, hoy le he visto yo vivo. Vamos a una pausa, regresamos con Jesús García. Hay mucho que platicar en función de María Magdalena, de esta figura pues tan polémica, tan de carne y hueso en torno a tanta fe, a tanta divinidad, a tanta espiritualidad. Y ella es la que aterriza, la que te centra una imagen en carne y hueso. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Compren de verdad el libro Proyecto Magdala, lo recomiendo muchísimo, bien vale la pena meterte en estos descubrimientos de arqueología judeocristiana de los últimos siglos, estas ruinas de esta sinagoga del siglo I que han asombrado a la comunidad científica internacional. María Magdalena, mi querido Jesús García, autor del libro Proyecto Magdala, es quien dibuja a Jesús de carne y hueso. Uh-huh. Es quien lo pone hasta en la trinchera de los propios pecados, ¿no? Hay películas que han sido censuradas por el trato amoroso entre Jesús, entre María Magdalena. ¿Qué piensas de todo esto? Porque alguien dice por acá en las redes, felicidades a Jesús que investigó sobre el tema y no solamente se quedó con la creencia del mismo.
Mm. Sí, precisamente por investigar, y que se ha hecho bastante bien además y bastante bien a fondo, casi la inmensa mayoría de las interpretaciones que se dan en ese sentido no se pueden afirmar como ciertas. Lo que tenemos como ciertos son unos textos que han sido estudiados y contrastados durante siglos por distintos exégetas, por distintos historiadores, por distintos estudiosos de distintos orígenes, que son los evangelios. Y lo que nos cuentan los evangelios no es lo que no nos cuentan los evangelios. Y lo que tenemos por cierto es lo que nos cuentan los evangelios. Todas las interpretaciones, a mí me gusta mucho separar el polvo de la paja, sobre todo cuando vas a hacer un libro de 300 páginas que va a tener una difusión internacional y en la que pones tu nombre Hombre, debajo del título, porque ya te quedas marcado de por vida como un servidor de la verdad o como un inventor de historias. Que Jesús y María Magdalena se amaban, es cierto, pero igual que Jesús amaba a todos sus discípulos, a todos sus apóstoles, igual que me ama a mí o que ama a cualquier persona. Y todo lo demás, yo siento defraudar a los buscadores de fábulas y de oportunidades, pero no se puede afirmar. Yo no digo que no se pueda descartar, allá cada cual, pero no tenemos, por ejemplo, sería muy útil, por ejemplo, encontrar una estipulación matrimonial, que las hay de la época, de otros matrimonios. Sería muy útil obtener alguna crónica que hablase de relaciones más íntimas entre Jesucristo y María Magdalena. Por eso a mí no me agrada entrar en esa dimensión, ¿por qué? porque si lo hubiera, documentos históricos, documentación histórica, yo sería el primero que lo anunciaría. Pero es que no la hay. Me sienta muy mal cuando una persona escribe un libro basándose en cosas que no son verdad y se hace millonario, porque está engañando a la gente. Yo no me voy a hacer millonario con este libro, pero está cargado de verdad. ¿Qué encuentras en las excavaciones? Las excavaciones en Magdala, a ver, el yacimiento arqueológico de Magdala, que se ha descubierto hace apenas en 2009, va a ser ahora 8 años, lo que se encuentra es un descubrimiento arqueológico de una importancia mundial. Un descubrimiento del que además los mexicanos tenéis que estar muy orgullosos, porque el líder del descubrimiento es un sacerdote mexicano, casi todo el capital empleado ha sido mexicano, los trabajadores, la arqueóloga jefe es mexicana. Juan Solana. Está lleno de... Cuando yo estaba allí estaba lleno de mexicanos. Parecía Tijuana o Jalisco aquello. Y lo que se ha descubierto es las ruinas arqueológicas de un pueblo del siglo I en Galilea, que es el epicentro de la vida de Jesucristo y de sus primeros apóstoles y discípulos, de María Magdalena y de otros personajes históricos que también convivieron allí. Y es un pueblo que quedó abandonado en el año 68. Y no ha sido ni destruido ni remodelado, se ha quedado como está y así es como se ha descubierto. Esto permite, arqueológicamente hablando, dar un salto hasta el propio Jesucristo, hasta el propio siglo I, para estudiar cómo era la sociedad en la que él vivía. Pues, los tipos de construcción, qué cosas comían, cómo trabajaban, cómo se distribuían las familias en las habitaciones, un montón de cosas que nos han llegado, digamos, un poco distorsionadas por el tiempo, ¿no? Hace 2000 años, son acontecimientos sucedidos hace 2000 años. De repente tenemos una fotografía de cómo era un pueblo en aquella época, en ese momento, en la orilla del mar de Galilea, que es donde vivió Jesucristo y de donde eran naturales todos sus apóstoles. Entonces, lo que se ha encontrado allí es, como digo, uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología judeocristiana de los últimos siglos. Cambió la historia, ¿no? La forma de pensar algunas cosas, sí. Por ejemplo. Por ejemplo, mira, se han encontrado el tesoro, la joya de la corona, por así decirlo, el valor más preciado del yacimiento es una sinagoga. Las sinagogas eran unos edificios muy importantes para la cultura judía de la época, para la sociedad judía de la época. Y en esta sinagoga en concreto se ha encontrado una piedra que es a día de hoy mundialmente conocida como la piedra de Magdala. Es una piedra de unos 45 centímetros de alto y 50 centímetros de ancho y de largo, que tiene esculpidos una serie de ornamentos en sus 5 caras visibles, que es una especie de jeroglífico que los arqueólogos han interpretado de la siguiente manera. Esa piedra es una maqueta, una reproducción a escala del templo de Jerusalén, que estaba en Jerusalén, el segundo templo, el templo de Salomón,
destruido por los romanos en el año 70. Pues en Magdala, a 160 kilómetros de Jerusalén, había una maqueta del Templo de Jerusalén. ¿Por qué esto ha cambiado, digamos, conceptualmente tantas cosas? Pues para empezar, porque estaba prohibido. En la cultura judía estaba prohibido hacer una reproducción, ya fuese en pintura o en escultura, del templo. ¿Por qué? Porque el templo para la sociedad judía era donde habitaba Dios, era donde habitaba Yahvé. No puedes tener una... No puedes tener, efectivamente. Era como hacer una copia de algo sagrado. Exacto. No se puede. ¿Por qué esta comunidad que vivía en la época del templo hizo una reproducción del templo? Pues porque hasta donde han llegado un poco los estudios es esa comunidad de Magdala, en un área en la que había vivido Jesucristo no hacía tanto tiempo, que son 8 hectáreas más o menos. Más ¿no? o menos. Había empezado a pensar que Yahvé ya no estaba solo en el templo, en Jerusalén, sino que estaba, como dice Jesucristo, allí donde 2 o 3 de vosotros se reúnan en mi nombre, estaré yo en medio de ellos. Es decir, que Yahvé habitaba, que Dios habitaba en la comunidad, en la asamblea. La palabra asamblea en griego es eclesia, de la cual deriva al español iglesia. Es decir, esa comunidad de Magdala del siglo I ya pensaba más conceptualmente como si fuesen cristianos que no sabían que eran cristianos aún. Era una evolución. Que como judíos. Y por decirlo de alguna manera es una especie de el eslabón perdido entre los judíos que estaban dejando de ser y los cristianos que estaban empezando a ser. Pero ellos no sabían que 2000 años después la cristiandad iba a ser lo que ha sido, ¿no? Sin embargo, ellos ya habían dejado de creer que Yahvé habitaba solo en Jerusalén, sino que habitaba allí donde se le invocaba en la asamblea. ¿En qué condiciones se encuentra esta piedra? ¿En Perfectas. esas 8 perfectas? La piedra de Magdala está perfecta. La sinagoga, hombre, no tiene tejado, no tiene paredes, No pero queda claro, pero bueno. Tiene las bancadas, tiene el piso, tiene las columnas con estuco y con pintura, tiene frescos, tiene 8 metros de mosaico original. Entonces está prácticamente, no vamos a decir como nueva, pero con una mano de pintura quedaría Qué locura, como, ¿eh? Sí. Qué locura ver Es eso. impresionante estar en un lugar así. Además, date cuenta de que el padre Juan Solana cuando... A ver, platícanos de este sacerdote Sí. mexicano, porque es un Sí, personaje... un personajazo. Mira, el padre Cuéntanos. Juan Solana es un tipo, es el 13º hermano de una familia de 13, de Puebla. Y bueno, él de jovencito pues se fue al seminario y nada, y siguió su vida de sacerdote, y en el año 2004 le envían a Jerusalén con una misión en concreto, pero te aseguro que no tiene nada que ver ni con la arqueología, ni con descubrir tesoros, ni con la historia. Es un sacerdote en Tierra Santa, que es algo de lo más habitual. Ahí lo conoces. Allí lo conocí yo, en el año 2006, en Jerusalén. Bueno, pues él tiene su misión en Jerusalén y se le mete en la cabeza la idea de construir una iglesia y un albergue para peregrinos en Galilea, que está, como digo, a 160 kilómetros de Jerusalén, en la orilla del lago de Galilea, que es mundialmente conocido pues, a los pasajes de la vida de Jesucristo, la pesca milagrosa o Jesús camina sobre las aguas, es en este mar. Y en la orilla él consigue comprar unos terrenos para construir una iglesia. ¿Qué sucede? Cuando empieza ya las autoridades le dan los permisos y empiezan a remover la tierra para empezar a construir, surgen piedras arqueológicas. Entra en pánico, porque tú sabes que cuando tienes un proyecto de construcción, si sale arqueología, y en México tenéis un poquito también, bueno, pues lo puedes perder. Puedes perderlo y te lo quitan. Y te lo quitan. Entonces, bueno, pues ante esa disyuntiva... Patrimonio, por olvídate, supuesto. ¿no? Bueno, es un rollo. Y en Israel les pasa lo mismo, también un pueblo con muchísima historia, y surgieron esas piedras, entonces entraron en conversaciones para ver qué pasaba, y sobre todo pues que descubrieron esta sinagoga del siglo I. En todo Israel solo había 6 sinagogas tan antiguas como esta, y en Galilea en concreto, que es donde vivía Jesucristo, es la primera, tan antigua. Entonces se convierte en un descubrimiento, como hemos dicho, pues histórico. Han ido arqueólogos de todo el mundo a estudiar aquello, no se lo pueden creer. Y el padre Juan, como he dicho, no es un buscador, no es arqueólogo, por supuesto, no es un buscador de tesoros ni de aventuras. Y bueno, pues consigue llegar a unos acuerdos con la administración para que no le paren el proyecto. Él se compromete no solo a cuidar el yacimiento arqueológico, sino a seguir avanzando en él, porque se siguen descubriendo cosas a día de hoy. Ten en cuenta que solo se ha desenterrado el 90%, el 10% del yacimiento. ¡Qué garbanzo de claro. Es que es un pueblo eso entero. Mira, en ese pueblo yo estaba allí varias veces trabajando. ¿A qué huele? Está la sinagoga, está el mercado, está el puerto,
Está un barrio de pescadores, que son casas que se están sacando pues anzuelos y redes de pesca de hace 2000 años. Hornos. Yo, por ejemplo, tuve que excavar en una habitación en la que sacamos un horno de barro en el que había aún carbonilla, monedas, anzuelos, perfumeros, horquillas de mujer, todo tipo de... Es un tesoro. Y está, fíjate, estaba entre 1 metro y 2 metros de profundidad de la superficie, nada más. Lo que sí que sabemos es que, efectivamente, lo que pasó con ese pueblo, ¿qué pasó? Pues que en el año 68 los romanos que iban rumbo a Jerusalén para destruir Jerusalén, como bien sabes, se destruye en el año 70. En el año 68 pasan por Magdala, hay una batalla en Magdala, y los romanos se van y ese pueblo se queda abandonado y nunca más se reutiliza ni pasa nada. Queda enterrado pues, por escombro y por sedimento propio de la naturaleza y del paso de los siglos, ¿no? Y fíjate tú, pues este sacerdote poblano que se encuentra aquello. Es que se imaginan, a ver, vamos a una pausa, pero se imaginan comprar pues, unos terrenitos para hacer una comunidad, ¿no? Allá en Galicia. Sí. Vas de Puebla, pues, te mandan a poner en contacto a la gente a través de la religión. Y tú decirles los terrenitos y te va saliendo la sinagoga de 8 hectáreas con la piedra más importante, uno de los descubrimientos más importantes en la humanidad, del templo de Salomón. ¿Qué es eso? Es una locura. Es una locura. Es inimaginable. Es inimaginable. Insisto, estas ruinas arqueológicas son uno de los mayores descubrimientos de la arqueología judeocristiana. Y ahí está, y estamos con quien escribe pues toda esta historia, que es maravillosa y que no podemos por ningún motivo brincarnos de conocerla. Hoy presentas el libro. Esta tarde, si Dios quiere. A las 7 de la noche, ¿verdad? En la Universidad Anáhuac. En la rectoría de la Universidad Anáhuac. Vas tú, va el fundador, el director general del proyecto, va el padre Juan Solana, Sí. nuestro poblano querido, y la arqueóloga Marcela Zapata estarán hoy, 30 de enero. Vayan, de verdad, quien tenga la oportunidad de estar cerca de la Universidad Anáhuac, no se pierda esto, es una cuestión histórica. Te preguntaba Jesús García, es autor del libro Proyecto Magdala, que está a la venta en todos lados, ¿eh? Y también decías que en Amazon.com. En más Amazon. Rápido. Magdala, más fácil, ¿no? Sí, Proyecto más Magdala. rápido. Te lo traen a casa. Te lo traen a casa. Tú eres católico. Yeah. ¿Te influyó eso en tu investigación? ¿Cómo Hombre, lograste apartar tu fe y ser completamente objetivo y que no te llevara la espiritualidad a otro lado? Tu sí. creencia. Bueno, en realidad el ser objetivo es lo que me llevó a mi creencia, porque yo no he sido practicante, digamos, toda mi vida. Y la verdad es que mi profesión, el periodismo, la investigación, el querer, el buscar la verdad, el querer conocerla, es lo que me llevó a la vivencia de la fe tal y como la vivo hoy en día. Y lo precioso a veces y lo bonito de compaginar este trabajo con esta fe es precisamente eso. Por ejemplo, estudiar en torno a la figura de Jesucristo hoy en día es muy fácil. ¿Sabes por qué? Pues porque la figura que más humana, más estudiada de la historia de la humanidad es la de Jesucristo. Entonces solo tienes que ir a las fuentes de personas que ya se han dedicado ese tiempo y ese trabajo y ese esfuerzo, bueno, y tener el respeto profesional por su trabajo, obviamente, a lo largo de los siglos. Entonces, lo difícil es tratar de conocer o investigar a personas absolutamente desconocidas. No sabes detrás de qué esquina de su vida te vas a encontrar una sorpresa. Sin embargo, estudiar la vida o tener un trato con la figura de Jesucristo a día de hoy es muy sencillo y muy cercano, porque, como digo, está más que estudiado y más que trillado y que contrastado. Se piensa, según lo planteas, Juan Solana, tú, Jesús, que Jesús fue a esa sinagoga. A ver, no hay evidencia científica que lo demuestre. Pero no hay una fotografía con Jesucristo ahí dentro, o no hay un registro de las personas que entraban. Son 2000 años, claro. Imagínate. Lo que sí que es cierto es lo siguiente: los evangelios, que son las crónicas de la vida de Jesucristo, sí que dicen textualmente en algunas ocasiones que Jesucristo recorría Galilea
predicando en sus sinagogas. Esta sinagoga está ubicada a 6 kilómetros de la casa de San Pedro, en Cafarnaúm, que es donde se instaló Jesucristo esos 3 años de vida pública. Posiblemente fuese la sinagoga más cercana, quitando la del propio pueblo de Cafarnaúm, a la casa de Jesucristo, y además está en un lugar de paso de un cruce de caminos que es el que viene desde Siria hacia el sur, que uniría Jerusalén y más allá a Egipto. Es un lugar de paso, es una sinagoga que ya estaba allí en tiempos de Jesús. Y entonces no tenemos la certeza documental 100%. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que cuentan los evangelios o los escritos de Flavio Josefo, que también cita a Jesucristo, Flavio Josefo en sus escritos le cita, muy mala suerte habríamos tenido si esta sinagoga que se ha descubierto es en la que no estuvo Jesucristo, porque la sinagoga estaba en tiempos de Jesucristo muy cerca de su casa. Ay, Entonces, no, bueno, queda claro. Se tendría que haber lavado las manos ahí claro, antes de entrar. efectivamente. Sí. Si estuvo en esa sinagoga, se lavó las manos en una pila que permanece allí de pie en la puerta. Es así, que es donde se purificaban las manos los judíos al entrar y salir de la sinagoga. Entonces, siendo honestos, no podemos afirmar al 100% que Cristo estuviese en esa sinagoga. Todos los indicios hacen pensar que sí, cómo no. ¿Qué le has aprendido en todo este tiempo a Juan Solana, este sacerdote mexicano poblano? Bueno, a mí... Culpable de todo culpable. este proyecto pues Magdala. Fíjate, a mí me ha traído muchísimo cómo una persona que no busca ningún protagonismo lo adquiere, y él es consciente de que no es el protagonista, de que él se lo ha encontrado. Y esto es muy difícil, porque a cualquier otro nos toca un boleto de lotería como este y nos ponemos la medalla. Nos volvemos locos. Él lo explica... Puede volverte loco esto, sí, imagínate. Obviamente, sí. Ten en cuenta que a este hombre le han entrevistado a raíz de esto medios de todo el mundo, que van allí a entrevistarle a Jerusalén y a Galilea. Que, en fin, que se ha hecho, entre comillas, en un ámbito que no es el suyo propio de la religión, sino en el de la arqueología, en la historia se ha hecho conocido, se ha hecho un nombre, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo él lo cuenta con la sencillez del que, mira, yo pasaba por allí, soy una especie de espectador de una preciosa película que el que la está escribiendo es Dios, no soy yo, el autor es Dios. Entonces, a mí, ¿qué quieres que te diga? Más allá de que seas creyente o no, o católico, ¿no?, o lo que sea, la figura humana de este hombre, esa humildad, en realidad lo que hace es enaltecerle. Y dices, este hombre es un hombre que se viste por los pies, es un hombre auténtico, es un hombre de verdad, es un hombre que no me va a engañar. Y aparte de eso, te digo una cosa, yo no sé si la gente de Puebla es más divertida o no, pero él tiene un sentido del humor extraordinario. ¿Hay algo, Jesús, que no le hayas dicho? ¿Al padre Juan? ¿Qué quieras decirle? No, bueno, yo creo que ya nos entendemos prácticamente con solo mirarnos. Pero algo Así, seguramente no le habrás dicho. Sí, bueno, pues que para mí, vamos, se ha convertido en una persona más de mi familia. Ten en cuenta que, fíjate, yo empecé a escribir el libro, en realidad tampoco buscaba escribir ese libro. Yo estaba en Israel de viaje de novios y una noche el padre Juan nos invitó a cenar a mi recién casada esposa y a mí. Y bueno, cenando en Jerusalén me contó esta historia de lo que había pasado, de lo que había descubierto. Hombre, uno tiene esa inquietud periodística, de, como he dicho antes, de buscador de historias. Y me pareció una historia asombrosa. Yo, de todos modos, permanecí callado y él fue el que me propuso, oye, ya que tú escribes libros, ¿por qué no te vienes a trabajar un tiempito aquí conmigo y hacemos pues para que la gente lo conozca, ¿no? Cómo se ha ido descubriendo esta historia que es apasionante. Entonces, es uno más de la familia. Él lo sabe, somos muy amigos, pero sobre todo somos como familiares. Ya mi mujer le quiere con locura, él siempre pregunta por mis hijos, en fin, bueno. Uno más de la familia. Tenemos familia poblana. ¿Se dan cuenta? Somos más los buenos. Sí. Aquí hay buenas noticias, aquí hay mexicanos. Hoy hemos hablado de 3 con un profundo orgullo. De Juan Solana, sacerdote mexicano poblano. Hemos hablado de Patricio, que es un chavo de 17 años que gana Daytona las 24 horas. Y hemos hablado de Salvador Vega Casillas, un fotógrafo. Tiene un puesto ahí en el Senado, evidentemente trabaja en eso de toda su vida. Él ha estado inmerso por su padre en la política. Él es político de nacimiento, pues. Pero encuentra una beta en su vida que es la fotografía y vaya, síguelo en Instagram y te vas a ir de espaldas.
es un fotógrafo ya para el mundo entero, que hoy El País, por cierto, tu medio en España lo reconoce como uno de los mejores mexicano. Y tenerte aquí, Jesús, ¿con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? No, pues me voy con la inmensa alegría y la enorme satisfacción que es que te dejen hablar de tu trabajo con libertad, lo cual te agradezco con locura. Regresa. Y seguro que lo hago, porque ya hemos puesto por aquí un pie y tenemos muchos proyectos para contar historias como esta Hombre, y quién sabe si mejores, pero siempre de tu mano pues vendremos todas las veces que nos invites. por favor, supuesto. Jesús, este es tu programa y fíjate, ¿cómo se llama el libro? El proyecto Magdala. Magdala, ¿sí? No Magadala, es Magdala. Y te dice, Adri, un fuerte abrazo, Jesús. Felicidades por tu ética de no decir lo que no es comprobable. Ese libro va a ser un éxito. Por acá te dicen, ¿cuál es el Twitter? Desde Puebla, interesante, agradable escuchar la objetividad y sensatez de Jesús basados en investigación. Suena muy bueno el libro sobre María Magdalena. Te lo agradezco. ¿Dónde compro ese libro? ¿Cuándo sale a la venta? Me interesó leerlo. David, de verdad, del material que ha llegado a mi oficina y a mi casa, que tú sabes que yo leo para poder entrevistar, este es uno de los mejores. Te lo agradezco. Felicidades, Jesús. Gracias y vuelve pronto aquí en ¿Qué tal, Fernanda?